Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias por compartir y su presencia es muy valiosa en poder desarrollar este tema tan interesante. Es uno de los temas que a mí más me gustan, esta parte de la estimulación neurológica, pero sobre todo las dificultades que podría traer una lesión directa sobre el cerebro. Me parece un campo bastante interesante de las neurociencias y la neurorehabilitación. Hoy tenemos pues este acercamiento desde la fisiopatología, desde la clasificación, pero sobre todo el reconocimiento de una de las técnicas que podemos utilizar para pacientes que lastimosamente han sufrido un tipo de lesión neurológica que compromete algo tan valioso como el nivel de conciencia. Entonces vamos a revisar toda esta parte de la fisiología, neurofisiología. Vamos a ver los principios de la intervención de la estimulación neurosensorial en pacientes con mínima conciencia, que nos sirve para trabajar tanto pacientes en cuidados intensivos como en pacientes que ya han sido de alta, pero que su nivel de conciencia todavía sigue siendo menos de la necesaria para poder interactuar con el mundo, para poder reconocerse a sí mismos como en el funcionamiento natural interno y externo. Entonces, muchísimas gracias. Hoy tenemos esta clase, la verdad no tiene todos los componentes, son muy importantes dentro del proceso de intervención y al final vamos a revisar un caso que nos dio el permiso, ¿sí? De una familia que nos dio el permiso para revisar ese caso y que de verdad se ve bastante interesante los procesos y los progresos que podríamos encontrar en un paciente con una lesión neurológica bastante fuerte. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero que estén muy bien, cada uno en sus espacios y que nos acompañen. Vamos a demorarnos aproximadamente una hora, ¿sí? Una hora y media dentro de esta revisión que tenemos hoy de trauma craneoencefálico. Recuerden que esta es la clase número 5 de todo nuestro curso de patología general. Este es un curso certificable con examen al final. El ideal es que todos puedan tener su certificado. Es completamente gratis, pero depende de un examen, ¿sí? Que vamos a hacer al final, que al final, pues yo sé que todos vamos a desarrollar la competencia que nos ayude a reconocer pues una serie de características de fisiopatología en las entidades patológicas que revisamos durante ese semestre. Entonces, muchísimas gracias por estar nuevamente. Cualquier cosa me dicen si están viendo la presentación, si están escuchando, cualquier pregunta que tengan con muchísimo gusto. En la medida del desarrollo de la actividad la iré respondiendo. Y bueno, vamos a dar inicio a la actividad. Bien, vamos a hablar de trauma craneoencefálico. Y es muy importante definir trauma craneoencefálico porque pues eso nos distancia de otras alteraciones pues que precisamente no hacen o no entran como referencia. Que al final la lesión neurológica puede ser entonces muy parecida o al menos las secuelas, porque lo que vemos en el trauma craneoencefálico son las secuelas que ha producido esa lesión. Normalmente cuando hablamos de un trauma craneoencefálico estamos hablando de una lesión por un agente externo. Entonces, por ejemplo, una neoplasia o un cáncer, pues no está considerado como un trauma, simplemente porque cuando hablamos de trauma craneoencefálico estamos hablando de un agente externo y ese agente externo está produciendo una lesión sobre el contenido craneal. Normalmente, esta lesión, esta característica de lesión a nivel físico se puede medir en energía. Y es muy importante ese concepto porque la energía, pues sabemos que el cerebro, pues a nivel electroquímico, su funcionamiento es electroquímico, pero que si hay energías externas las cuales sobrepasan los umbrales y el reconocimiento del funcionamiento neurológico, lo puede paralizar por un momento o inclusive paralizar de forma definitiva. Esto lo que nos produce es que la lesión neurológica puede ser tan grande que produzca la muerte, ¿sí? La lesión de estructuras vitales para la respiración
o para el funcionamiento cardiovascular. Eh, Algo muy importante es que nos vamos a centrar solamente, ¿sí? Ese trauma craneoencefálico en las estructuras que están dentro del cráneo. Y dentro del cráneo, pues tenemos masa encefálica, tenemos meninges, tenemos sistema vascular. Entonces, cualquier elemento, ¿cierto? Agente externo que pueda producir una liberación de energía y que ésta haga un daño en el tejido, en las células, pues entonces va a producir una deficiencia o una alteración de ese contenido craneal. Eso es muy importante, ¿sí? Porque pues ese contenido craneal, como les decía, está formado por eso, por esa masa encefálica, por esas meninges y por esa parte vascular. ¿Y qué se puede dar? Pues se puede dar básicamente entonces una lesión directa sobre esa masa encefálica, sobre ese telencéfalo o inclusive sobre los núcleos de la base o el cerebelo, el tálamo, el subtálamo, todas esas estructuras están susceptibles de tener entonces una lesión. Y esa lesión, ¿sí? Dime un segundo que tengo. Y esa lesión, ¿sí? Sobre ese tejido, pues va a llevar entonces a unas alteraciones en el funcionamiento. Ya sabemos, por ejemplo, que si se daña el frontal o la parte frontoparietal y se daña el área 4, pues el paciente entonces después tendría, ¿sí? Si no, pues no fallece después del trauma, que es una posibilidad, el trauma craneoencefálico me puede llevar entonces a muerte o alteraciones de la conciencia, pero después de las secuelas podemos hablar, por ejemplo, de una hemiparesia o podemos de hablar de una cuariparesia o una lesión motora bastante compleja. Si se daña, por ejemplo, el frontal, entonces tendríamos una lesión del área 9, 10, 11 y 12, lo cual haría que el paciente experimentara unas dificultades a nivel del procesamiento, sí, puntualmente en las mentales superiores y de comportamiento. Y así sucesivamente tendremos unas áreas que se pueden lesionar y dejar una lesión a nivel pues permanente inclusive o transitoria según el proceso, según también la magnitud de la liberación de energía o el elemento que produjo la lesión. ¿Por qué se pueden dar las lesiones? Por heridas por arma de fuego, por golpes directos sobre el contenido craneal, por objetos cortopunzantes, o sea, diferentes por caídas. Todos esos son elementos que pueden, ¿cierto?, producir lo que llamamos el trauma craneoencefálico. Esas meninges también se pueden lesionar y formar entonces del mismo golpe, como es liberación de energía. Esa liberación de energía traspasa el cráneo. Recuerden que el cráneo son los huesos más fuertes que tenemos en nuestro cuerpo y la forma cóncava de muchos de los huesos del cráneo hacen que sea una estructura muy fuerte, salvo los niños de 4 años, menores a 4 años, que todavía, pues hasta los 4 años se dice que ya ha consolidado su cráneo, pero que antes de los 4 años todavía, y al menos de las fontanelas, los bebés recién nacidos, recuerden que no tienen cráneo en la parte superior, ¿sí? En la parte coronal, no tienen cráneo como tal, sino que tienen un tejido que son las fontanelas, son las que permiten la movilidad o la estrechez para cuando están pasando por el canal vaginal, y eso entonces es un factor protector, pero también es un factor de peligro para las caídas o las lesiones para niños de menores a 2 años. Y en los adultos mayores también se experimenta una serie de cambios a nivel histológicos del telencéfalo que hacen que tengan mayor predisposición. En este orden de ideas, los niños menores a 4 años o puntualmente a 2 años también tienen mayor peligro de sufrir un trauma craneoencefálico por ese contenido craneal, y los mayores de 65 años también entonces tendrían esas características. Ese contenido craneal, aunque es hueso, deja pasar energía. Si uno coloca un golpe bastante fuerte sobre el cráneo, esa energía, recuerden que el trauma craneoencefálico es básicamente una liberación de energía, esa liberación de energía puede pasar entonces fácilmente el cráneo, ¿sí? Y llegar entonces al tejido craneal, que es muy susceptible a cualquier tipo de lesión. Y esto puede producir entonces no solamente lesión en el telencéfalo como lo vimos ahora, sino que también puede producir lesión en las meninges. Esto normalmente da hemorragias, ¿sí? A nivel de las meninges. Aquí puede dar una hemorragia epidural, subdural, subaranoidea,
Y esto genera entonces una serie de alteraciones fisiopatológicas bastante complejas, porque esas hemorragias lo que van a hacer es empezar a estripar literalmente al cerebro, desviarlo, y además de eso también pueden generar un rompimiento de otros tejidos vasculares. Esto es muy peligroso y además esto genera, como les decía, unos cambios fisiopatológicos bastante grandes que pueden dañar bastante fuerte al cerebro. Y por último tenemos toda la parte vascular. Ese trauma o esa lesión puede generar entonces el rompimiento de la parte vascular, de arterias o venas, normalmente más las arterias que están más expuestas por la intensidad, por el flujo sanguíneo que se está dando. Y entonces ese rompimiento va a generar una extravasación de todo el contenido o pues de la sangre al tejido neurológico y va a dañar el tejido neurológico. Recuerden que las células, las neuronas y la sangre no se pueden tocar directamente, por eso tenemos toda la barrera hematoencefálica y todas las barreras dentro del contenido vascular para que la sangre pues no toque las neuronas y cuando se rompe este tejido, pues entonces la sangre lesiona fuertemente, sí, crea necrosis en el tejido neurológico y pues ya sabemos que eso es un problema bastante grande que me va a llevar a infecciones, sí, una encefalitis, pues si no se hace un tratamiento neurológico. Dentro de este concepto, hay varios tipos, cuando se presenta la lesión, hay varios niveles. En el primer momento, pues está como todo el proceso de la laceración, de la fractura, ¿cierto? Del momento de la liberación de la energía, que puede fracturar el cráneo o puede ser que no, pero que la liberación de tejido me puede llevar a lesionar, por ejemplo, partes del tallo cerebral, ¿sí? O puede romper o desplazar, por ejemplo, la inserción de las meninges en la parte craneal y esto pues me va a llevar pues eso es uno de los primeros momentos que genera entonces la lesión pero que después de eso entonces va a empezar a sangrar el cerebro, ¿sí? Hay un sangrado, hay un edema, hay una hiperemia, ¿cierto? Un aumento del flujo de sangre, pero que al final esto va a generar mayor edema y mayor presión, ¿sí? Va a haber un taponamiento por tejido que esté, y ese sangrado se va a volver en cómulos y eso va a generar entonces taponamientos, trombosis y bueno, todos esos procesos secundarios complican mucho más la situación del paciente, ¿sí? Que lo que puede llevar es a alteraciones en el funcionamiento neurológico o a nivel de la interacción del sujeto con el medio externo, puntualmente en el nivel de conciencia. Normalmente los terapeutas son neurorehabilitación, pero nosotros ya vemos es la parte mucho más de no la secundaria, sino la terciaria. ¿Cuál es el momento o esa terciaria? Es ya la pérdida del proceso neurológico. Cuando las neuronas pues se han lesionado, empiezan entonces las que quedaron desconectadas, empiezan un proceso de degeneramiento y empiezan a morir. Eso es lo que llamamos entonces apoptosis, ¿sí? Que la cual no se controla y que se vuelve masiva, entonces ya la vamos a llamar anoikis. Acuérdense que la apoptosis es una muerte celular programada, pero la cual entonces se puede volver patológica y me lleva entonces al término anoikis. Anoikis es básicamente una muerte celular por pocas o pobres conexiones de esa neurona. Una neurona, la función de la neurona es comunicar y una neurona que no se comunica es una neurona que se va a deteriorar y que es una neurona que va a morir. Entonces, y eso es lo que no podemos hacer porque eso genera demasiadas alteraciones. Esto pues genera encefalomalasias, neurogeneraciones y bueno, esto básicamente es lo que lastimosamente a veces tratamos en el proceso terapéutico. Pero antes de ese nivel de las secuelas, pues hay que reconocer que el mayor compromiso, al menos en forma inicial del paciente, es su nivel de conciencia. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a como revisar qué pasa cuando su nivel de conciencia está disminuido y que pues básicamente podemos entonces manejar. Aquí un resumen de esta parte de la fisiopatología, ¿sí?
Me gusta como bajar esos artículos y después compartírselos. Recuerden, y ya esta semana voy a estar más juicioso con el Classroom, en donde les voy a pasar toda la información y ahí ya puedo manejar muchísima más información. Bueno, es mucho más accesible el Classroom. Para los que no estén entonces todavía en el Classroom me dicen, yo les mando el link para que hagan parte. Esa semanita, este fin de semana ya lo organizo muy bien para que tengan como toda la información ahí a la mano. Es que cuando hablamos de proceso, del trauma craneoencefálico hay muchos procesos a nivel neurofisiológicos, a nivel celular, a nivel tisular, ¿cierto? Hay toda una parte de inflamación, hepatosis, lo que estábamos hablando, pero sobre todo que entonces nos puede dar dos niveles, las secuelas, ¿cierto? O posiblemente la muerte. Dentro de esto, dentro de estas características de la fisiopatología, es tener en cuenta que el paciente está pasando por un proceso de edema craneal y que eso entonces limita su funcionamiento y ese edema empieza entonces a desplazar y a presionar estructuras como el cerebelo y el tallo cerebral. Y aquí está la respuesta, es que cuando se empieza a estrechar los espacios del tallo cerebral, el tallo cerebral empieza entonces a funcionar inadecuadamente. Y el tallo cerebral, recuerden que está conformado por el mesencéfalo, que es muy importante en las funciones reflejas y posturales, el puente, que tiene muchísimas funciones de comunicación entre uno y otro, y sobre todo con los núcleos de la base y de ahí para todo lado, y el bulbo raquídeo, que es entonces básicamente un estabilizador y un organizador de toda la parte respiratoria y cardíaca. Entonces, el paciente empieza a perder sus niveles de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la interacción que tenemos con el medio interno y externo, o sea, es el grado de conexión para yo saber qué está pasando en mi mundo. Pues los pacientes empiezan a comprometerse y ahí es donde el paciente puede entrar en coma y de ahí entonces en muerte. Entonces, tenemos y vamos a centrarnos aquí en la conciencia. Y los límites es conciencia, que sería entonces el nivel de alerta. Cuando decimos de alerta es como estamos todos nosotros. Si ahorita, por ejemplo, y ojalá que no pase, pero estamos casi dormidos o estamos durmiendo, pero hay un temblor, nos vamos a dar cuenta, lo más probable es que sí nos demos cuenta, aunque hay gente que duerme muy profundamente, pero por ejemplo, si nuestra casa nos está quemando, va a llegar un momento en donde así estemos dormidos, pues entonces nos vamos a dar cuenta que hay fuego y tenemos que ponernos entonces en protección, o sea, pues salvarnos. Pero en un paciente con alteración en esa conciencia le va a costar o no se va a dar cuenta, simplemente porque no está respondiendo a ese estímulo externo. El nivel de conciencia viene desde interno y externo, o sea, yo también como, yo tiendo, tengo frío, tengo calor, tengo como todos esos, todas esas características que me están entonces diciendo, mire, pasa algo con su cuerpo. El nivel más alto de conciencia es alerta y el nivel mínimo de conciencia es coma. Y de ahí para abajo, coma sería entonces la muerte, que ya es entonces ya definitivamente pues ya ahí pues el nivel de interacción pues lógicamente es muy pobre. Otra definición, por ejemplo, es que la conciencia es un proceso fisiológico. Entonces, como el trauma craneoencefálico de una u otra forma tiene elementos fisiopatológicos, entonces por eso es que la conciencia se va a alterar. Y definitivamente el paciente, entre más proceso fisiopatológico tenga, pues entonces más nivel de conciencia va a comprometer. Tanto que el trauma craneoencefálico se clasifica según es el nivel de pérdida de conciencia. No es lo mismo entonces perder la conciencia durante 5 minutos a perderla 2 días o perderla 6 meses. Pues toda la incidencia y todo el proceso fisiopatológico es diferente en cada uno de esos momentos. Aquí voy a hablar rápidamente de una de las clasificaciones, hay varias, pero estas son como las clasificación más general que encontramos a nivel de la conciencia. Entonces, lo primero es que nosotros estamos ahora en estado de alerta. Profe, pero es que tengo mucho sueño y tengo hambre, pero su nivel de conciencia no está alterado. Nuestro nivel de conciencia normalmente no se altera. Puede alterarse, por ejemplo, por un medicamento, ¿cierto? Muy fuerte, o puede alterarse por alcohol, pero ya estamos hablando de niveles de ingesta de alcohol muy grandes, o sea, cuando uno ya está, como decimos aquí, estamos perdidos de la borrachera.
Normalmente los niveles de conciencia se deben de mantener todo el tiempo porque pues es parte del funcionamiento, o sea, tenemos que estar, es sentirse vivo, es como tener esa respuesta o ese proceso de reconocimiento. El mínimo, o sea, nivel o alteración de estado de alerta de estado de alerta, yo puedo entonces empezar a hacer un compromiso en mi nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia entonces lo vamos a llamar confundido. Cuando el paciente está confundido es porque tiene una leve dificultad para seguir órdenes, ¿sí? Y está desorientado. Pero aquí algo muy importante, un paciente confundido todavía sabe su nombre, ¿sí? Es un paciente que tiene una leve dificultad para seguir algunas instrucciones, pero no todas. Pero normalmente el paciente puede estar desorientado. Eso le pasa mucho a los pacientes que han estado hospitalizados, ¿sí? Por mucho tiempo y el paciente pierde como esa conciencia de, bueno, es de día, es de noche, ¿sí? No sé si les ha pasado, pero en urgencias a veces uno no tiene la oportunidad de saber y esa parte de si está el sol o no lo hace perder a uno en el espacio, ¿sí? En el tiempo y eso es una de las que puede llevar y que se puede dar. No solamente por la hospitalización por sí misma, sino simplemente por un trauma cronoencefálico que lo pueda en el momento pues llevarlo a la confusión. Esos son los pacientes que tienen un trauma y normalmente se golpean, pierden la conciencia por un segundo y venga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y uno dice, venga, ¿qué me pasó? O sea, como que, uy, ¿qué fue lo que pasó? Me quedé confundido, pero después ya no. ¿Pero usted cómo se llama? No, yo me llamo Enrique. Ok, listo. O sea, el paciente todavía no ha perdido ese proceso neurológico de la propia persona. Aquí, en el nivel neurológico y de conciencia, es muy importante tener en cuenta esa parte. De lo último que se pierde es la conciencia de sí mismo, o sea, de quién soy yo. Eso es muy importante. Incluso yo puedo perder, pues, en alteración, ¿no? Pero puedo perder dónde estoy, qué día es hoy, sí, pero el yo, o sea, quién soy yo, básicamente es un proceso neurológico muy estimulante. Por eso nuestro nombre es tan importante. Nuestro nombre es muy importante para nosotros mismos porque hace referencia a un proceso de protección. El siguiente nivel de confundido es letárgico y el paciente letárgico ya tiene un proceso mucho más, pues un mayor compromiso en el proceso de alerta. Es un paciente que tiene una pradisiquia. Pradisiquia básicamente es que está lento en los procesos mentales, o sea, que se le pregunta y el paciente responde o sea, no sea lento, sino que se demora en responder. Venga, ¿usted qué le sucedió? No me acuerdo. O sea, ese proceso entonces como de lentitud y el paciente puede estar entonces muy desorientado, somnoliento, pero aquí hay un dato importante, el paciente letárgico todavía ubica el dolor. Esta función neurológica de ubicar el dolor es determinante y a través de la evolución ha sido muy importante porque, por ejemplo, si estábamos durmiendo en una caverna y había de pronto se nos subía un animal, ¿cierto? Y sentíamos como unas patas subiéndonos por las piernas, nosotros fácilmente podríamos identificar que estamos siendo tocados, ¿cierto? Por un elemento que no somos nosotros mismos, así estemos dormidos. Este elemento es muy importante, ubicar el dolor es lo que también nos hace que rápidamente podamos quitar la mano cuando nos estamos quemando. Esto es a nivel neurológico, es un factor de protector determinante y muy importante. Entonces, el paciente letárgico todavía tiene ese proceso de interacción con el dolor. Aquí hay algo interesante a nivel de la conciencia o en el del funcionamiento neurológico, de lo último que se pierde es el dolor. El dolor no debe perderse, o sea, es algo que definitivamente no podríamos, o sea, esperar que el paciente se pierda. El paciente puede perder ubicación espacial, el paciente puede perder la sensación en algunas texturas, pero que el paciente no sienta es un paciente, es algo grave, o sea, es algo que uno debería decir, "Mm, no debería ser". Después del letárgico, el paciente entonces puede bajar a una omnibulación. El paciente omnibulado tiene una confusión general, ya puede empezar a comprometer entonces su ubicación espacial, temporal, pero también personal. Es un paciente que se puede entonces como diciendo, venga, me recuerda su nombre y, o sea, y no es un proceso de amnesia, no es un proceso, básicamente es de identificación con su propio yo, con su propio mundo interno.
Es un paciente que ya entonces empieza a tener, ¿cierto? Alteraciones motoras, ¿cierto? O puede ser apraxias, bradisiquias, ese paciente ya los niveles de atención, o sea, el paciente ya no te va a responder, o sea, es paciente que ya está en un nivel mucho más comprometido y que normalmente está como adormilado, es un paciente que es un peligro, porque básicamente o estar omnibulado es un paso muy cercano a un deterioro neurológico bastante grande que lo puede llevar a coma. O sea, el paciente omnibulado fácilmente nos entra a coma y bueno, sacar un paciente de coma, pues depende de las características, pero en trauma cronocefálico es difícil a veces hacerlo. Estupuroso es un paciente que ya no tiene respuesta, que es un paciente que no se mueve, ¿cierto? Hay que hacer un estímulo doloroso para que el paciente se conecta, pero ya el paciente no puede ubicar. Yo le hago el estímulo doloroso y ya no puedo ubicar el dolor. Y eso me está diciendo que su nivel de respuesta o de conciencia está bastante deteriorado y que pues va a tener grandes dificultades si no se le atiende y si no se hace un proceso adecuado de intervención. Es un paciente que ya definitivamente pues en trauma, lógicamente, tiene que pasar a un paciente en UCI porque va a ser un compromiso también respiratorio. Es un paciente que hay que entubarlo y que probablemente apoyarlo a nivel ventilatorio porque es un paciente que va a hacer el compromiso y bueno, es un paciente que va a fallecer. Y a nivel de coma, pues ya es una depresión completa del nivel de conciencia. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando uno se golpea la cabeza por X o Y razón y pierde la conciencia y te llevan a un centro hospitalario, es la razón a veces que te dicen, tienes que quedarte en observación. No, pero ¿por qué? Yo tengo que quedarme en observación, llevo aquí 3 horas y no me han hecho nada. Sí, tienes que quedarte en observación para mirar si el trauma que sufriste va entonces a generar pues una serie de alteraciones fisiopatológicas como una hemorragia, un edema, y que va a ir comprimiendo entonces, alterando tus niveles de conciencia. Entonces, así el médico puede estar constantemente haciendo una prueba, ahorita la vamos a ver, pues la escala de Glasgow. Aplicando la escala de Glasgow nos damos cuenta si el paciente sigue en alerta durante un tiempo determinado. Lo ideal y el protocolo son 6 horas, entonces después de las 6 horas el paciente sigue en alerta, pues el paciente puede irse o dado de alta. Pero si no, el paciente puede estar entonces y empezar a tener después confusión, letárgico, puede estar omnibulado, estupuroso y bueno, entrar en coma. Por eso es que las abuelas eran tan sabias y las abuelas decían cuando el niño se caía y se golpeaba la cabeza. ¿Qué decían las abuelas cuando se golpeaban la cabeza? ¿Sí? ¿Qué decían? ¿Se acuerdan qué decían las abuelas cuando uno se golpeaba la cabeza? Que no lo dejara dormir. Perfecto. Que no lo dejaran dormir. Gracias. Súper. Sí. Y era, ¿por qué no se deja dormir? Pues claro, si es un paciente que se acuesta a dormir, ¿cómo yo puedo estar evaluando si está entrando en un proceso de confusión, letargo, omnibulado y estupuroso? No lo puedo saber, ¿cierto? Entonces, si el paciente se golpeaba la cabeza, se acostaba a dormir, podía entrar en coma y después, pues, ¿cómo lo despertábamos? O entrar en un compromiso respiratorio, o sea, la muerte. Entonces, esto es muy importante porque así es, básicamente ese es el proceso que se debe hacer y de vigilancia, porque el compromiso neurológico se puede dar. Depende del trauma, el tipo de agente causal que lo hizo. Lógicamente, si es una herida por arma de fuego, pues son elementos fisiopatológicos diferentes a un golpe, ¿cierto? Una caída a su propia altura, diferentes procesos, diferente un adulto mayor a un joven o a un niño, pero básicamente se da en ese proceso. Bien, esta es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es la escala más utilizada. Es una escala tremendamente sencilla. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, a Nicole Torres, entonces, venga, encienda la cámara. Vamos, entonces, ¿cuál es tu nombre? Pues, pero entonces le pregunto cuál es su nombre. Vamos a levantar las manos, vamos a tomar estrellitas en el cielo, ¿ok? Con esas cosas, yo ya me puedo dar cuenta que Nicole, por ejemplo, está 15-15 y la escala clasifica 15-15. Lo que hace es básicamente evaluar el nivel de respuesta a nivel ocular, verbal y motora. Y establece entonces la respuesta del paciente. Entre más respuesta y espontáneamente responde el paciente, pues entonces mejor nivel de conciencia tiene. O sea, el paciente no tiene una alteración de la conciencia.
pero que pues sufrió un trauma craneoencefálico, entonces si tiene buena respuesta, el paciente sufrió un trauma craneoencefálico leve o un trauma craneoencefálico moderado o un trámico severo. Eso depende de qué, pues de la fisiopatología que se dio, pero la escala de Glasgow es la que más se utiliza. Hay pacientes que definitivamente el nivel de compromiso hace que tengan, por ejemplo, menos de 8 puntos, se califica de 15 puntos, de 3 a 15 puntos, y si el paciente tiene menos de 8, o sea, 8 o menos, 8, 7, 6, 5, 4 o 3 sobre 15, el paciente entonces debe ser, pues es un paciente con trauma craneoencefálico severo. Algo muy interesante dentro del protocolo, ¿cierto?, de atención prehospitalaria es que un paciente menor a 8 es un paciente que debe intubarse. Casi que ese es el protocolo para saber cuándo yo intubo a un paciente o no. Es que si el paciente está a menos de 8, tengo que intubarlo porque el paciente va a ser una falla, pues lo que me dice la teoría, lo más probable es que haga una falla ventilatoria. O sea, el paciente se va a morir. Entonces hay que entubarlo para estabilizarlo, apoyarlo en la parte respiratoria. Entonces aquí, pues básicamente esto es la escala que nos permite estar identificando cómo está el nivel de conciencia. Para los terapeutas también es importante porque cuando uno entra a una clínica o a evaluar, ¿cierto? O a interactuar de forma inmediata con un paciente, uno debe establecer el nivel de conciencia, de interacción del paciente, porque pues así uno no, o sea, uno puede establecer el tipo de actividad, el tipo de apoyo, ¿cierto? Y también el tipo de trabajo que va a establecer sobre el paciente. Ahora bien, si yo estoy trabajando en unidades de cuidado crítico, ¿cierto? Pues entonces, pues ahí ya yo tengo pues una serie de o limitaciones porque el paciente definitivamente pues están entonces muy limitados a nivel de su conciencia. Entonces yo ya sé, pero sé cómo va evolucionando el paciente y cómo el paciente puede ir despertando de su estado de conciencia, aumentándolo hasta que pues salga de un compromiso pues vital y el paciente pueda pasar a una unidad intermedia o inclusive entonces ser remitido a su casa en donde siga el proceso. Que salga de la casa con un trauma cronocefálico no significa que su nivel de conciencia ya está bien. Hay pacientes que terminan no en coma, sí, probablemente en coma. Bueno, algunos pacientes son egresados en coma, pero son muy escasos, son casos muy específicos. Eso depende de varias condiciones a nivel del domicilio, pero sí con niveles de conciencia alterados, que se llaman estados de mínima conciencia. Paciente que interactúa ineficientemente o poco adaptable pero que ya debe ser trasladado pues al espacio domiciliario. Todo el proceso entonces del estado de conciencia básicamente se da por el sistema reticular que es del tallo cerebral. Recuerden que en el tallo cerebral y disperso por todo el tallo cerebral, del mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo, sí, pues realmente es del bulbo raquídeo hasta el mesencéfalo porque es de abajo hacia arriba, están esos puntos o esos núcleos específicos son los que pues activan el sistema reticular. ¿Sí? Y eso básicamente es el activador, o sea, realmente ese es el tallo de vida, esa es la conciencia, que pues al final hace la interacción con todos los otros sistemas y lo que nos permite estar aquí atentos, por ejemplo, querer ir al baño, emocionarnos con una película, o sea, todos esos sistemas, pero al final están mediados por el sistema reticular. Ya hablamos entonces que el paciente en los estados de mínima conciencia, ¿sí? Entonces, pues tiene unas condiciones especiales de interacción y eso es lo que vamos a revisar. O sea, ¿yo qué hago con un paciente con estado mínimo de conciencia? ¿Lo pongo a caminar? O sea, ¿lo pongo a jugar lotería? ¿Lo pongo a que se vista? ¿Lo pongo? No, es que tiene limitaciones, sí, pero las limitaciones no solamente son motoras, las limitaciones no solo son visuales, las limitaciones no solo son no, son básicamente de conciencia, o sea, la conexión de esas funciones. Y eso es diferente, porque yo puedo decir, la limitación es completamente motora, ¿cierto? Bueno, y que es muy difícil que simplemente sea motora exclusivamente, pero que el paciente está consciente, o sea, que me permite y se da cuenta que no puede mover el brazo. Perfecto. Pero en esos pacientes que la interacción con el medio interno y externo está alterado, pues es mucho más complejo. O sea,
¿En qué me apoyo yo para decirle al paciente, si se llama Juan, Juan, mueve esto? O sea, ¿cómo yo me apoyo? O sea, ¿en qué elementos neurofisiológicos tengo yo base para poder ir incrementando esos niveles de conciencia? Y eso es el objetivo. Por eso entonces se hace estimulación neurosensorial, ¿sí? Ojo, y esto es muy importante porque me ha pasado, o sea, parece muy, y va a sonar chistoso, pero a veces se confunde integración sensorial con estimulación neurosensorial y son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, estimulación sensorial es una técnica, ¿listo? Y estimulación neurosensorial es otra. Tiene que ver con los sentidos, lógicamente, tiene que ver con los inputs, claro, tiene que ver con modulación, muy bien, claro, pero los principios neurofisiológicos son diferentes, ¿sí? Entonces, no es que yo voy a buscar la integración sensorial, estoy buscando la respuesta a esa entrada sensorial, que es diferente. La respuesta por esa entrada, ¿cierto? Por ese ajuste y esa respuesta, pero a través de esa activación reticular, o sea, a través de la conciencia. Y por eso trabajamos entonces esta terapia neurosensorial, que es tremendamente básica. Que una tarea, y fallé en eso, y cuando digo fallé, pero es más por el tiempo, ¿sí? Y es que les dije que iba a socializar esta guía, ¿cierto? En terapia ocupacional para las unidades de cuidado crítico, ¿sí? Pero la guía es tremendamente larga y no alcanzo a socializarlo. Pero es chévere porque, claro, utiliza la terapia neurosensorial, pero utiliza otras estrategias. Los que quieran les puedo pasar la guía, pero voy a hacer otro espacio en donde podamos, si sería más exclusivo de terapeutas ocupacionales, porque sé que no solamente los que estamos ahorita son terapeutas ocupacionales, pero los que quieran están invitados porque esto es un trabajo interdisciplinar y les quiero socializar esa guía. Esta guía es de una doctora, o sea, es el trabajo de grado para doctorado de una terapeuta ocupacional que hizo como toda esa guía de trabajo, toda la implementación de terapia ocupacional en unidades de cuidado crítico. Es bien bonita, está muy chévere, ¿sí? Eso es lo que vamos a tocar, sí, es lo que vamos a tocar, pero ella lo hace en una guía. No lo pude tocar, no lo puedo abordar hoy porque definitivamente no alcanzaríamos, entonces pienso que nos llevamos unas buenas herramientas recordando o trabajando o reconociendo o viendo hoy por primera vez toda esta parte de la guía de la estimulación neurosensorial. Entonces, algo importante a nivel general es que los efectos, ¿cierto?, del trabajo de fisioterapia y terapia ocupacional, sí, o sea, se ven y los estudios dicen que que cuando se trabaja interdisciplinar tienen mejores resultados el paciente. O sea que el trabajo tiene que ser interdisciplinar. O sea, yo como terapeuta ocupacional puedo apoyar el proceso, pero necesito el apoyo. Aquí dice, sí, fisioterapia y terapia ocupacional, pero no es el único, no son los únicos. Se deben de tener todo un trabajo interdisciplinar, ojalá fuera transdisciplinar, para que podamos tener mejores resultados con los pacientes. Entonces, pero yo la aterricé un poquito en lo que encontré artículos muy interesantes de fisioterapia, hay un montón, hay muchísimos, los fisioterapeutas escriben más y trabajan mucho más en estas unidades que los terapeutas ocupacionales. También están trabajando los fonoaudiólogos, bastante interesante. Y pues algún datico así a nivel de terapia ocupacional. Y es que nosotros apoyamos toda la parte, miren este estudio, entonces lo corté, el marco de trabajo. Entonces dice que el marco de trabajo está muy centrado al cuidador, ¿sí? O sea, cuidado al cuidador, toda la parte de educación y autogestión, y que está muy relacionado también a hacer actividades muy puntuales. Lo que más se hace es la movilización, se hace mucho trabajo en las actividades de la vida diaria en pacientes con, digamos, menos compromiso a nivel de esa conciencia, en los que están un poco mejor, menos comprometidos, diríamos. Se trabaja también posicionamiento, pero mire que el posicionamiento no es tan fuerte. La estimulación multisensorial también la trabajamos y apoyamos mucho con la parte de las ayudas técnicas y entrenamiento cognitivo. Toda la parte de la intervención de las familias también. Entonces, miren que esos son los elementos que podríamos estar ahí reconociendo. Movilización, actividades de la vida diaria, posicionamiento,
estimulación neurosensorial o multisensorial, ayudas técnicas, entrenamiento cognitivo, intervención con familias. Son como los ejes de trabajo que, ojo, no solamente los trabajamos los terapeutas ocupacionales, son áreas en donde perfectamente pueden entrar varios profesionales y apoyarlo. Lógicamente, todos conociendo como su quehacer, reconociendo los elementos que podríamos pues empezar a trabajar. Esta parte, entonces, este es otro artículo que me parece muy interesante, ¿sí? Cómo los pacientes iban mejorando y definitivamente ellos dicen, fisioterapia y terapia ocupacional, no. Los especialistas, los enfermeros, los fisioterapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales son determinantes para el proceso de recuperación. Entonces, otra vez, el trabajo interdisciplinar es vital. Ya acercándonos un poquito, entonces vamos a ver esta parte de la evaluación o el tratamiento. Voy a hacer mucho énfasis en evaluación. Es que pues la estimulación neurosensorial, también es denominada en algunos momentos multisensorial, pues básicamente lo que reconoce son las modalidades sensoriales a través del entendimiento de los pares craneales. Es muy importante saberse los pares craneales, reconocerlos am, y poder entonces reconocer cómo a través de ellos podemos entonces trabajar. Normalmente en un paciente con trauma craneoencefálico, el tallo cerebral debe quedar menos lesionado que, que la misma corteza. Cuando digo eso es que el paciente puede tener la lesión. La lesión entonces puede ser muy telencefálica o muy del diencéfalo, recuerden tálamo, subtálamo o la corteza cerebral, o inclusive el metencéfalo, que es el cerebelo, pero la lesión entonces estamos ahí y el tallo cerebral está menos comprometido. Lo digo en términos generales, porque si la lesión compromete todo lo anterior y también el tallo cerebral, lo más probable es que el paciente haya muerto. Recuerden, si el tallo cerebral se compromete, el paciente se muere. Si se toca la médula, el bulbo raquídeo, el paciente se muere de inmediatamente, porque el bulbo raquídeo no se puede tocar, o sea, no se puede lesionar, porque es el que controla la parte cardiovascular, cardiorrespiratoria. El paciente se va a morir de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo que sí puede es verse comprometido a través del edema y toda la presión y eso restringir el nivel de conciencia. Pero el paciente, o sea, teóricamente no debería dañarse. Entonces, tener los pares craneales, recuerden que los pares craneales tienen su origen aparente y tienen la mayor interacción con el tallo cerebral. Entonces, teóricamente también nosotros tendríamos esos pares craneales como opción de estimulación para poder favorecer la intervención. Voilà. ¿Se acuerdan lo que les decía? ¿Cuáles como entonces las herramientas? ¿Cuál es el piso? ¿Cuáles son las estructuras que yo podría entonces decir, ese paciente no se conecta? O sea, ¿de dónde me agarro yo para hacer estimulación? ¿Qué tipo de estimulación puedo hacer para hacer que ese paciente se vuelva a conectar? Y a través de esa estimulación muy básica que yo haga, pueda seguir haciendo más cosas e incrementando, o sea, en otras palabras, mejorando. Pues resulta que es a través de las modalidades sensoriales y el reconocimiento de los pares craneales. Hay otras terapias, por ejemplo, las terapias basales. Sí, la terapia multisensorial neurosensorial está muy basada en terapias basales, valga la redundancia, basales, sí, que trabaja mucho la parte de la vibración, la parte vestibular y la parte propioceptiva. Voy a la estimulación neurosensorial. Básicamente es un proceso terapéutico que busca es que se aumente el nivel de conciencia. Si el paciente mejora su nivel de conciencia, puede mejorar inclusive su función motora. Porque recuerden que la función motora no solamente es motora, no solamente es el músculo, es también la parte sensorial. Y esa parte sensorial me recoge entonces que yo sea consciente de esa sensación. Y ser consciente de esa sensación me permite también ser consciente de esa movilidad o esa función motora. Por lo tanto, el paciente va a funcionar. Entonces, es el nivel de conciencia. Lo que hay que hacer es aumentar el nivel de conciencia. Los principios de evaluación o de intervención también, pero de evaluación, es primero determinar el nivel de la función de la conciencia. ¿Cómo podemos determinar el nivel de la función de la conciencia? A través de 10 pares. Recuerden que nosotros tenemos, pues a través de los 12 pares craneales, pero recuerden que nosotros tenemos 10 pares craneales que salen o tienen su origen aparente en el tallo cerebral. En el mesencéfalo salen dos, en el puente salen cuatro y en el bulbo raquídeo salen cuatro.
Mientras que tenemos dos pares craneales que son libres, ¿cierto? Que tienen una aferencia, una entrada y que son muy poderosos, como el olfatorio y el visual o la óptica. Pero reconocer el nivel de respuesta sensorial, ¿cierto? O de modalidad sensorial de esos pares craneales también nos van a llevar a establecer el nivel de conciencia o el nivel de interacción que tiene ese sujeto. Entonces, muy chévere porque la tercera me dice, toda entrada sensorial, o sea, todos los sentidos tienen su nivel de respuesta. ¿Cuál es el nivel de respuesta? Pues el nivel de respuesta más básico que es no respuesta, sí puede ser, no respuesta, pero que puede ser entonces la respuesta, la mejor respuesta que sería la adaptativa o la discriminación. En otras palabras, yo puedo ver, ¿cierto? Y en un tipo de lesión puedo no ver, que sería la mayor limitación, ceguera, pero también entonces mayor nivel función es la percepción visual, la discriminación, la profundidad, todos esos elementos visuales que son el nivel más alto. Entonces, básicamente, pues eso es lo que llamamos del nivel de entrada sensorial. Y la recomendación, o sea, eso es una recomendación, es que se debe empezar por lo más básico a lo cortical, de lo más básico a lo cortical. Vamos a revisar qué es eso, o sea, qué es lo que dice ese principio. Venga, pena, ¿vamos bien? ¿Sí? Los escucho, ¿cómo va? ¿Una pregunta? No sé, ¿estamos conectados? Como agüita mientras los leo, los escucho. ¿Vamos bien? Muy teórico, pero esto es chévere, se pone mejor. Vamos bien, profe. Y bien, listo. Gracias, gracias. Bien, eso me conecta con ustedes. Sí, vamos bien. Dale, dale, muchísimas gracias. Tallo cerebral. El tallo cerebral entonces está conformado, lo hemos dicho, el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. En el mesencéfalo entonces emergen aparentemente, cuando digo origen, porque realmente no es el origen real, pero emergen, ¿cierto? Entonces dicen, el origen aparente es en el mesencéfalo, del tercero y del cuarto. O sea que tenemos el oculomotor y tenemos el trocreal. Básicamente son ¿qué? Son pares craneales oculomotores. Oculomotores, el tercero y el cuarto son oculomotores. Y básicamente la función del mesencéfalo es el enderezamiento, o sea, facilitar todos los ajustes posturales, o sea, una función muy específica. El mesencéfalo está conectado directamente a los núcleos de la base y al cerebelo. Lógicamente, después de ahí están conectados con el tálamo y el tálamo entonces el telencéfalo, o sea, está conectado todo. Pero tiene una influencia muy fuerte sobre los ajustes posturales. Un paciente con trauma craneoencefálico pierde sus ajustes posturales. Lógicamente, no está solamente relacionado, que es el equilibrio, la fuerza. Sí, lógicamente, pero es que se perdió, ¿cierto? Toda esa referencia de cómo hacía para yo ajustar mi cabeza con respecto al tronco y con respecto a la gravedad. O sea, se ha perdido todo ese funcionamiento. O sea, el problema del paciente con trauma craneoencefálico no es la fuerza muscular. Sí, pierde fuerza muscular, pero el problema no es ese. Es la representación o la forma de cómo puede volver a tener esa fuerza muscular. Te puedo conectar todas las estructuras para volver a tener esa función motora que me lleva a fuerza muscular, lógicamente. El segundo es el puente, y en el puente tenemos entonces el trigémino, el aducen, que también es un par oculomotor. Recuerden que el oculomotor es el tercero, el cuarto y el sexto. Tenemos el facial, tenemos el vestíbulo coclear, que es muy, muy importante, sobre todo en la parte vestibular, pero me lleva a un origen propioceptivo. El puente tiene unas conexiones muy importantes, sobre todo con el cerebelo, en el centro del cerebelo, que se llama el arqueocerebelo, el vermis del cerebelo, y eso se conecta con vías son las vías espinocerebelosas, que se relacionan muchísimo con la propiocepción, o sea, que el paciente pierde la propiocepción. O sea que el problema tampoco es la movilidad de la mano, es que la propiocepción, o sea, el reconocimiento de su propio cuerpo se ha perdido. Y eso hay que volverlo a estimular, ¿cierto? Hay que volverlo a organizar, pues como digo, a través de las conexiones o las diferentes conexiones que naturalmente se dan. Y el bulbo raquídeo tiene entonces otros orígenes, ¿sí? Tenemos el glosofaringio, tenemos el vago, tenemos el accesorio, tenemos el hipogloso, que básicamente tienen unas conexiones bastante interesantes con otras estructuras, pero es que sobre todo, ¿sí? La función del bulbo raquídeo es la respiración. Y esa respiración es determinante, pues, para todos los procesos, ¿sí? Esa respiración es determinante no solamente para respirar y mantenernos vivos y hacer una perfusión,
sino que la respiración, por ejemplo, me va a determinar todos los procesos, o sea, es transversal a todos los procesos de alimentación. El tragar tiene que ver con la respiración, o sea, el deglutir, que es uno de los grandes problemas de los pacientes con trauma cronioencefálico, ¿sí? El deglutir, por ejemplo, y es un problema grande. El paciente tiene que volver a aprender a tragar. Si el paciente no traga, nosotros no vamos a empezar a trabajar como terapeuta ocupacional en alimentación, no. Necesitamos el fonoaudiólogo que nos apoye con todo ese proceso de deglución determinante, ¿cierto? Bueno, y aquí todos los profesionales que entran, pero pues esto es muy importante. Recuerden que todo eso está mediado por el SAR, el sistema ascendente reticular, y todos los núcleos, como cuadritos de aquí, esta esfera alargada que estoy mostrando aquí, es básicamente eso, o sea, que el SAR está ahí disperso y conectando e interactuando constantemente y activando, o sea, realmente ese es el activador, es el que nos permite. Pero si lo de arriba se dañó, ¿cierto? Pues básicamente, pues el paciente va a tener con esa alimentación o va a tener esa desconexión. Y recuerden que tenemos dos libres, que es el óptico y el olfatorio, que están libres, pero que igual son enteramente poderosos porque entran directamente. Esto es súper chévere. Y qué pena, se me olvidó. De aquí en adelante estamos utilizando muchísimo dos libros, que es Neurorehabilitación de Cano de la Cuerda y terapia ocupacional en lesiones cerebrales adquiridas de Begoña Polonio. Utilizamos otros libros, sí, neurofisiología, muchísimos libros de trauma, pero esos dos libros son base para que los que quieran profundizar. Esos son dos libros muy importantes y básicamente lo que estamos mostrando aquí están, pues esa es la referencia, ¿sí? Normalmente yo coloco la fotico del librito ahí al lado, pero sí algo. Sí, no los tengo en digital, son de Panamericana los dos, pero son tremendamente importantes a la hora cuando uno va a hacer intervención. Las modalidades de evaluación o las modalidades sensoriales, ¿qué son? O sea, son esos niveles. Nosotros, la teoría o esta teoría de simulación multisensorial o neurosensorial nos dice, son 5 niveles. El nivel 1 es donde no hay respuesta, el paciente en coma. Y el nivel 5 es el nivel de paciente en alerta, que es el paciente con respuesta de discriminación. Lo que yo les decía, discriminación. Auditivo, el paciente es sordo, ¿cierto? O el paciente no responde al estímulo, no, o en coma, el paciente no responde, no es que sea sordo, sino que no tiene respuesta auditiva. Y el paciente ya está en alerta, entonces el paciente discrimina una salsa de un reggaetón, ¿sí? Entonces, porque puede hacer eso, ese proceso de discriminación. Básicamente, esto es un cuadro que está en terapia ocupacional en lesiones cerebrales adquiridas de Begoña Polonio, y es aquí, eso lo manejan ahí en el cuadro. Entonces dicen, estas son las respuestas, estos son los niveles. Mire, no tiene respuesta nivel uno, respuesta 2 es la refleja, respuesta 3 es la retirada, 4 localización, 5 discriminación, y cada uno tiene en las diferentes modalidades. Aquí las modalidades que ellos se colocan es la visual, la auditiva, táctil, olfativa, gustativa y un elemento que colocan como control motor y comunicación. Son elementos adaptativos. Lógicamente el control motor como una interacción dentro de los otros elementos, pero ahí lo coloca, ¿sí? El control motor y la comunicación. Y cada uno tiene entonces la ficha. Eso ya está, o sea, eso ya ellos lo han hecho. Y básicamente, pues, esa es como la forma de establecer el nivel de conciencia del paciente. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene en la visual, tiene entonces el paciente cuando se le hace la estimulación visual, el paciente aparta la cabeza de la luz, ¿sí? Cierra otra vez los ojos y a veces si le hace un estímulo visual o auditivo fuerte, puede entonces retirarse a la amenaza. Entonces es un reflejo o es una respuesta de retirada. Pues, tercero, tres. Y así sucesivamente, lo que hay que hacer es leer cada una e ir colocando. Yo lo que hice con el ejemplo es trabajar cada una de esas entradas. Entonces vamos a mirarlos. Entonces, ¿qué me dice el principio? El principio me dice, vamos a trabajar de lo basal a lo cortical, o sea, de lo más bajo a lo más arriba. ¿Qué es lo más abajo? El bulbo raquídeo. O sea, eso es como lo más basal, el bulbo raquídeo. ¿Y maneja qué? Lo más básico, la respiración.
Entonces nosotros tenemos que trabajar la respiración. Vamos a ver algunas técnicas de respiración, pero ojo, aquí es lo importante. La respiración solo lo manejan entonces básicamente los terapeutas físicos, los fisioterapeutas, y solo lo puede manejar un terapeuta ocupacional especializado o un fonoaudiólogo especializado. De resto, la recomendación y el proceso de intervención es que no se maneje. Lo ideal es que lo manejen los neurorehabilitadores, o sea, por ejemplo, en otros países lo manejan es los neurorehabilitadores. E inclusive se espera que un fisioterapeuta pues tenga también entonces alguna especialización, entrenamiento, pero ellos con la formación tienen mucho más elementos de hacer una intervención a nivel respiratorio. Esto lo dejo claro y queda grabado y queda en YouTube, ¿ok? Es muy importante porque aunque yo les voy a mostrar ahorita algunas de las técnicas o al menos el nombre, no va a profundizar mucho, no nos daría el tiempo, pero es para que ustedes se lleven esa parte de reconocimiento, es que se debe tener una especialización, sobre todo en la parte de la respiración, porque es muy poderoso y es muy delicada, o sea, uno puede lesionar realmente el paciente y comprometer mucho más a nivel basal el paciente, o sea, puede tener una falla a nivel de la perfusión y, bueno, comprometer la vida del paciente. Entonces miren que de los pares craneales, y así están organizados los pares craneales, miren que los pares craneales están como uno, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, van bajando, ¿cierto? Y se van trabajando. En el bulbo raquídeo podemos trabajar la parte de la respiración, la parte de la eglución, toda la parte de la estimulación auditiva vestibular, sí, sobre todo la parte vestibular, ya en el puente, toda la función táctil profundo, ¿sí? A través de ese trigémino y ese facial, vamos a revisar algunas cosas sobre eso. Control motor, cierto, enderezamientos, pero muy dirigido a la parte visual, porque realmente los seres humanos hacemos nuestros ajustes posturales es con la primera referencia visual, auditiva también, pero utilizando mucho lo visual, y cómo estimulamos la parte visual y olfativa. Entonces, ese es como el protocolo. Aunque van a ver que los libres se manejan a veces de forma transversal, o sea, yo puedo iniciar con ese visual y auditivo, ¿sí? Y estar trabajando como a nivel transversal. Eso me lo flexibiliza también la técnica. Antes, y esto es muy importante, esto es lo más importante de la clase. Créanme que esto es lo más importante porque esto genera mucha limitación. Y esto debemos de entenderlo todos los terapeutas, pero sobre todo deben entenderlo a familias, ¿sí? Y esta vez es muy difícil que las familias lo entiendan, pero eso tiene muchísima evidencia y es parte fundamental de la reorganización y la rehabilitación de un paciente con lesión neurológica por trauma craneoencefálico. Y es la parte del reconocimiento de la regulación ambiental. ¿Sí? Reconocimiento biográfico y regulación ambiental, pero voy a hablar de la regulación ambiental. Resulta que cuando un paciente sufre una desconexión entre las estructuras por un trauma craneoencefálico, porque realmente es eso, sufre la desconexión, e inclusive pues la pérdida, depende del nivel, a toda la parte de lo que teníamos anterior, que es la atención, y ojo que la atención no llevada solamente como de lo cognitivo, sino que nosotros somos atentos a nuestro propio cuerpo, o sea, conscientes de nuestro propio cuerpo. Para yo saber que tengo chichi y no popó, o sea, micción y no evacuación, yo tengo niveles de aprendizaje, experiencia, pero también de atención. Y yo me puedo dar cuenta si es ganas de orinar o ganas de defecar que tengo. Y eso son entradas sensoriales que yo tengo y que tengo que interpretar y reconocer. En neurodesarrollo se manejan niños que tienen esa dificultad, pero eso ya lo vamos a ver como más de integración sensorial. Pero en un proceso neurológico, como se pierde el coordinador, el cerebro, y se pierde esa entrada sensorial, o algunas entradas sensoriales no se están regulando adecuadamente, entonces el paciente puede o tiene la dificultad de seleccionar esos estímulos. Esto a nivel cotidiano, ¿en qué se remonta? Es que aunque yo esté escuchando música o afuera está lloviendo y pueda escuchar las gotas, yo pueda concentrarme en la actividad que estoy haciendo con ustedes. Eso es lo que llamamos atención, es la capacidad para seleccionar de todos los estímulos uno, eso es atención. Pues los pacientes pierden esa regulación ambiental y lo que pasa es que todos los sentidos entran directamente al cerebro de forma organizada.
La parte visual, la parte táctil, la parte auditiva, la parte vestibular entra directamente al cerebro estimulándolo y bombardeándolo sin un filtros, ¿sí? Entonces, como no se filtra, llega directamente y puede generar sobreestimulación. Aquí esto es vital, ¿sí? Compañeros, amigos, colegas. Es que, y lógicamente yo entiendo, cuando un paciente, por ejemplo, sufre una lesión y se pierde el nivel de conciencia, ¿qué hace la familia? Pues la familia entonces, si lo mandan para la casa, ¿qué hacen? Pues le coloca le coloca música, lo van a mover las piernas, lo van a estimular con olores, o sea, le van a dar una serie de estímulos, además lo que han visto también en terapia, pero sin control. O sea, lo van a estimular porque lo que se creen que es que hay que hacer muchísima estimulación para poder entonces generar el cambio y mejorar el paciente. Pero esto se ha demostrado que no es así. Cuando yo someto a una serie de estímulos, de inputs de forma desordenada, con muchos canales al tiempo y una forma de una intensidad. O sea, está el televisor prendido, la radio prendido, pero además están hablando afuera, pero además huele porque están cocinando, y además está haciendo frío, calor. Todos esos son inputs que el paciente no va a manejar y que están entrando de forma desordenada y que van a generar, ¿cierto? Una serie de alteraciones a nivel sensorial. ¿Cuáles? La incapacidad para después seleccionar los estímulos, filtrarlos y organizarlos. En otra parte, se pierde esa regulación ambiental. Esto es grave, muchachos. Un paciente que es sometido a una sobreestimulación durante unos 4 meses seguidos después de un trauma cronocefálico, la bibliografía me está diciendo, ya no va a recuperar su regulación ambiental. O sea, ya no va a recuperar eso. Va a quedar con muchas limitaciones a nivel de atención, ¿sí? Y lógicamente de la registro, o sea, del entendimiento de la sensación que se está dando. Son pacientes que van a tener muchísimas dificultades. Va a caminar, probablemente, si le da para caminar, camina, pero son pacientes que van a tener dificultades para regular su propio cuerpo, para entender, por ejemplo, por qué están sudando, por qué tiene la sensación que tiene, la sensación que tiene. Son pacientes que van a sufrir de fríos que cuando no está haciendo frío. O sea, son pacientes que van a tener muchísimas alteraciones y a veces se dicen, no, es que es endocrino, no, no, es hormonal, no. Básicamente se perdió esa regulación ambiental y eso es un problema grandísimo. ¿Qué tenemos que hacer los terapeutas? Por favor, es reconocer cuáles son los inputs, empezar entonces a brindar esa estimulación, dejar planes caseros para que ellos puedan hacer la estimulación, pero no sobremeter a sobreestímulos al paciente. Sobre todo el paciente con lesión neurológica, entre más grave, tiene que tener menos tiempo de intervención. Por eso estas terapias no duran 45 minutos. Esta no es una terapia neuro. No, es que metámoslo 2 horas seguidas. Yo le pago 2 horas seguidas. Hágale fisio 2 horas seguidas. Terapeuta, 2 horas seguidas. Vamos a hacerle 6 horas de terapia. ¿Ok? El paciente tiene que ir recuperando su registro, su regulación ambiental y el paciente ya podría más adelante hacerlo. Pero si no, no debe hacerse. El otro es el reconocimiento biográfico y es que definitivamente entre más lo llevemos a las cosas cotidianas, por ejemplo, cuando lo estimulemos a nivel visual, pues a nivel visual, que sea una casa, no una casa, sino la casa de él, que no sea una señora, sino que sea la esposa de él o el esposo, sí, que sea el hijo a nivel de la referencia biográfica, o sea, qué es lo que había antes y que definitivamente podemos reconocer, o sea, a él le gustaba la salsa, coloquémosle salsa, y muy bien, pero regular. Aquí entonces lo voy a llevar ya a un caso, ¿sí? Es un paciente de 22 años, sufrió un trauma craneoencefálico, ¿sí? Severo, muy severo. Fue una lesión severa derecha e izquierda, además entonces tuvo una fractura de húmero, fémur, estuvo en coma 2 semanas, ¿sí? Eh, ya entonces el paciente pues con unos niveles de conciencia bastante limitados, entonces el paciente entra a mínima conciencia, eh, está muy comprometida a nivel de sus procesos cognitivos, ¿sí? No hay control motor, o sea, no hay control motor voluntario, solo es reflejo, ¿sí? Es dependiente completamente. Eh, bueno, tiene los familiares, el equipo médico que se le está trabajando y entra a neurorehabilitación.
¿sí? Para que los neurorehabilitadores podamos evaluar, un fono, un fisio, un teo, podamos evaluar. Ya ha sido evaluado por médico especialista, neurología, fisiatría, y bueno, empezamos a hacer el proceso. Y encontramos, pues entonces, que la estimulación neurosensorial, aquí podríamos decir, mire entonces, hacemos el primer plan, el primer momento es ver esa ventilación, esa respiración, ¿sí? Mirar esa deglución, cómo está esa parte gustativa, pero esa deglución, porque no se alimenta, ¿sí? El paciente salió con tráqueo, con gastro, entonces hay que empezar a trabajar esa parte. Llegamos a un momento dos, o sea, ya hablando como del caso, momento dos, donde ya había que pensarse en lo auditivo vestibular y toda la parte táctil, sobre todo profunda. Y pensamos en un momento 3 y 4 de estimulación olfativa, visual y enderezamientos. Recuerden que lo visual y olfativo puede ser entonces transversal, depende de la actividad. ¿Listo? Muy bien. Bien. Joan hace una pregunta como, ¿cuáles son los procesos terapéuticos en la aparición de reflejos patológicos en niños y adultos? Pero cuando tienen trauma craneoencefálico, o sea, cuando aparece un trauma craneoencefálico y aparecen reflejos, ¿sí? Bien, es el mismo, o sea, el paciente tiene reflejos, pero normalmente el paciente con mínima conciencia no te va a experimentar todavía, o sea, estamos hablando de ese primer momento con mínima conciencia todavía no te va a expresar todos esos reflejos, ¿sí? Todo esa, pues a nivel, por ejemplo, si está hablando de reflejos primarios, ¿sí? Patológicos, no te los va a expresar. Es un momento tan complicado de estimulación, de limitación de la conciencia que inclusive ese funcionamiento motor, ¿sí? Es tan básico que reflejos, por ejemplo, tan fuertes, Babinski, un tónico cervical asimétrico, un moro, ¿sí? No van a aparecer tan fuertemente en esa primer parte, o esa primer parte. Ya después, recuerden esa parte, esa tercera fase, o sea, alteraciones terciarias, en donde el paciente empieza a experimentar entonces una recuperación y ahí empieza la espasticidad, por ejemplo, empieza entonces la aparición de reflejos y empiezan las alteraciones osteomusculares, todas esas eh, momentos son los que son las secuelas. Pero el paciente primero hay que estabilizarlo en su nivel de conciencia. E inclusive ese nivel de conciencia es tan complicado que todavía ni siquiera está experimentando esas alteraciones neurosensoriales y neurológicas que son como los reflejos patológicos. Entonces es un más adelante. Ya cuando esos reflejos aparecen, pero ¿cómo es el nivel de respuesta de ese paciente a nivel de conciencia? ¿Sí? Estamos hablando de la primera fase. ¿Sí, Joan? Por eso es que no vamos a hablar de ahorita del reflejo, pero claro, lo más probable es que más adelante aparezca, ¿cierto? Entiendo, profe. Realmente ni siquiera aparecieron, es que pues ahí siempre estuvieron, pero no eran evidentes por ese nivel de alteración que tenía tan grande. Sí, vamos a mirar esto. Algo muy importante, recuerden, es que cuando estamos evaluando, nosotros siempre evaluamos y la recomendación es que evaluemos con perfiles de funcionamiento. Este es un perfil de funcionamiento de la CIF y recuerden, o sea, siempre, cada caso lo estamos evaluando con CIF. Yo evalúo todos mis pacientes con CIF. Me dan herramientas muy interesantes a nivel académico, a nivel de compartir con compañeros, a la hora que yo quiero compartir información, pero sobre todo me direcciona hacia el funcionamiento. Este paciente está muy comprometido, claro, está muy comprometido, pero hay que pensarlo en el funcionamiento. Pero, profe, es que está muy comprometido, no hace nada, pero hay que pensarlo en el funcionamiento, o sea, hay que revisar esa parte. Esta es una ficha, es la ficha de observaciones de modalidades sensoriales de Londoño y García del 23. Esa ficha todavía no, o sea, no las puedo compartir porque están en proceso de validación. Inclusive estamos en el proceso de validación para las personas que están trabajando en UCI y quieren de pronto ser parte de las personas que nos ayuden porque estamos en validación por expertos. Entonces sería chévere, pero tiene un nivel, o sea, está muy bien, está muy bien. O sea, es una muy buena ficha. Es la misma ficha, si ustedes ven, pero esa ficha, ¿cierto? Ya está organizada con unos niveles, ¿sí? Ya con los niveles aquí de mínima conciencia, o sea, de compromiso, pero además me da un semáforo, ¿sí? Que tiene, pues, un poquito más de colores.
ese semáforo me está diciendo, hey, es lo que vas a encontrar. Y lo que hace es que esta ficha me permite, sobre todo, medir los resultados del proceso. Es muy chévere y bueno, estamos haciendo, va lento, pero va bien. Ojalá lo podamos después hacer un proceso de validación más fuerte y ya lo tendríamos para poder volverlo y masificar. Entonces, ¿qué dijimos? Respiración, gustativo, auditivo, táctil. Y mire que entonces se hizo como unos puntos, esas estrellas son como decimos, mire, eso es lo que estamos trabajando, visual, auditivo, pero esos punticos son clave, sobre todo la parte de respiración. Entonces, aquí en la parte de la respiración, realmente, pues la respiración lo podemos mirarlo a través del pulsosímetro y saber cómo está la respiración. Realmente no es la respiración, es la ventilación. Recuerden la diferencia entre ventilación y respiración. La ventilación es un proceso mecánico y esa función mecánica, que es función motora, se ve afectada en los pacientes con lesión. Entonces lo que hay que hacer es evaluar en qué nivel está. El paciente con función ventilatoria está sin respuesta, en donde si el paciente no se coloca a un aparato que le haga todo el proceso ventilatorio, el paciente se muere, ¿sí? En coma, o el paciente que tiene una función respiratoria adecuada. Pues encontramos, cuando evaluamos al paciente, es que tenía una respuesta refleja, ¿sí? Que no necesita apoyo, pero que sí tiene una respiración, aunque es independiente, muy superficial y con inclusive algunas alteraciones en su frecuencia y su intensidad. O sea, todavía no está respirando bien. Y eso es clave. O sea, nosotros primero tenemos que solucionar ese proceso respiratorio. Si el paciente no respira, va a generar hipoperfusión cerebral y como se acuerdan que pues hubo una lesión en el cerebro y está hematizado, pero respira menos, eso lleva a que, qué pena, es que está lloviendo muy fuerte en mi casa y bueno, en este momento está tronando bastante fuerte. Entonces, si de pronto me caigo, o sea, se cae la señal, por favor, vuelven a entrar por el mismo link, yo me vuelvo a conectar, esperemos que no, pero ya me ha sucedido. Entonces, en este momento están cayendo bastantes rayos y bueno, eso hace que a veces uno se desconecte. ¿Listo? Entonces, bien, sigo. El paciente entonces no está respirando bien y lo necesitamos respirando bien. O sea, el paciente tiene que mejorar su respiración para no generar lesiones, como por ejemplo la apoptosis o la anoikis, que es lo que más se da. El paciente si no respira bien va a generar entonces desconexiones neurológicas que van a impedir que funcione. Además, con todo lo que incluye la respiración, que ya sabemos. Hay algunas técnicas, recuerden que no voy a hacer énfasis en esto. Hay técnicas de conciencia en movimiento, puesta en tensión, colocar y sostener, pero ojo, esto es bastante específico, sí, se debe saber hacer bien, porque genera vasodilataciones y genera cambios de perfusión, ¿sí? Y a nivel de cardíacos, esto es bastante interesante, pero las técnicas bien manejadas son muy poderosas, y bueno, generan cambios importantes en esa movilidad. El paciente vuelve a recuperar esa frecuencia, esa profundidad respiratoria y eso definitivamente ayuda muchísimo. El paciente se recupera más fácil cuando respira bien. Yo he encontrado pacientes que de pronto no se le hace tanto énfasis en la parte respiratoria y el paciente se demora mucho más en recuperar los niveles de conciencia o después termina con otras alteraciones porque el paciente ni siquiera respira bien. Entonces, esto es importante, muy, muy importante. Lógicamente, lo que les decía ahorita, ¿sí? Mejora el nivel de conciencia, pero mejora la alineación postural, el patrón respiratorio, la perfusión, o sea, toda la parte de los cambios del seno carotidio genera bastante, es muy poderoso para el seno carotidio, que sabemos que son activadores que después se relacionan con sistemas de alerta, por lo tanto, de conciencia. Entonces, es muy importante. En la evaluación de la función auditiva también nos dio 3, retirada básica, porque hacía un parpadeo sin habituación. O sea, que cuando se le hace la estimulación auditiva, se hace un aplauso fuerte, ella como que mueve sus ojos, o sea,
hace esa conexión visual auditiva. O sea, como que, sí, cierra los ojos. Eso es una retirada porque básicamente eso es lo que nos estaba mostrando. ¿Sí? El paciente no localiza todavía, el paciente, aunque pues ya no es solamente un patrón flexor y solamente hace muecas, no, el paciente hace parpadeo, mueve la cabeza y rechaza el estímulo y por eso lo colocamos en nivel 3. El auditivo hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que pues el llamado del nombre es muy importante. Aquí es como se perdió el nivel de conciencia y yo sé que los otros somos muy formales en la terapia, entonces nosotros decimos, don Jorge, vamos entonces a trabajar tal cosa. Ven, don Jorge, entonces uno como que hace el estímulo, pero no, Jorge, Jorge, Jorge. ¿Sí? Ese estímulo fuerte auditivo, pero también con el nombre es muy poderoso a nivel neurológico. Es mucho más, porque Don Jorge es muy diferente a Jorge, ¿sí? Jorge es la respuesta refleja y sensorial del nombre que a nivel del sistema reticular es muy poderoso. Tiene unas condiciones y es muy interesante porque nos da protección, ¿sí? Nosotros respondemos si llaman en un montón, una carrera, llaman por nuestro nombre, respondemos mucho más que si nos dicen amor, cariño, gordo, pues como siempre nos dicen, pero respondemos puntualmente a nuestro nombre. Entonces es un estímulo biográfico, ¿cierto? Muy fuerte que tenemos que utilizar. Podemos utilizar a nivel auditivo muchísimas técnicas, la música, sí, melodías, hay musicoterapia y se dice que tienen unas buenas las frecuencias, sí, hacerlo con todo. O sea, las herramientas que tenemos son muchos en esa parte auditiva, pero es importante entonces esos comandos y aquí resalto mucho esa parte del llamado por nombre, es muy importante. En la función vestibular, sí, esa función vestibular es muy interesante. Me regreso un poquito, ¿sí? Esa parte de la función vestibular. Aquí. Aquí me faltó algo. Esa parte de función vestibular. Miren que aquí hablamos, y lo que preguntaba el compañero, esa parte refleja. Aquí no estamos hablando de esos reflejos primitivos, ¿cierto? Esos reflejos todavía. Estamos hablando de la respuesta vestibular refleja. Por ejemplo, sí, el movimiento ocular, ¿sí? Un movimiento, por ejemplo, de respuesta a la cabeza, una sacudida de cabeza y que se hace el ajuste. Ese ajuste, ese reflejo, por ejemplo, oculovestibular, ¿sí? O sea, esos reflejos de ajuste visual con el movimiento de la cabeza. El paciente estaba en un nivel muy básico, ¿sí? Eso es entonces una respuesta, o lo que nos está diciendo es que todavía el mesencéfalo no está funcionando muy adecuadamente, no está conectado. Lo que hay que hacer es hacer toda la estimulación visual, pero recuerden, no es estimulación visual solamente por la entrada óptica, sino por el movimiento ocular, el tercero y el cuarto par. Aquí el tercer y el cuarto par, o sea, el mesencéfalo es muy poderoso, o sea, es muy importante. El paciente todavía, por ejemplo, no estabiliza la cabeza, no endereza, ¿cierto?, hacia el estímulo, por lo tanto, entonces tendría nivel 2. Pero ya sabemos que el aparato vestibular está conectado con muchísimas estructuras y que a través de él podemos entonces dar respuesta del tono muscular, de la organización postural, del equilibrio, o sea, más adelante. Entonces, esas respuestas son vitales y esa estimulación es determinante. Una de las terapias que podemos hacer a través, ¿cierto? Es las transiciones. Es cómo yo puedo hacer entonces transiciones. Hay unas técnicas puntuales para hacer transiciones y sobre todo en los pacientes con trauma craneoencefálico. Sobre también teniendo en cuenta que los pacientes pueden tener fractura de fémur, de otros huesos, entonces eso complica más. Pero las transiciones son claves y son algo muy interesante de trabajar. Sí, Mirna, cuando me dices, Mirna me pregunta en esta imagen, ¿qué indica cada color? Ah, bueno, perfecto. O sea, es el nivel, ese semáforo es el nivel de conciencia. Por ejemplo, verde significa que está en alerta, ¿sí? Y así lo colocan así sea como establecido, que son los colores, ¿cierto? Estos colores no tienen nada que ver, o sea, estos que estoy colocando no tienen nada que ver, son los colores que me da Google, pero
si lo ven, está muy relacionado con, ¿sí? Estos colorcitos. Esto aquí en la tabla, ¿cierto? En la ficha de observación sí significa. Esta, por ejemplo, es el uno, es más gris o negro. El paciente está muy comprometido, ¿cierto? Rojo, que tiene una alteración en estado vegetativo. El paciente está en vegetativo. Amarillo está en una interacción vegetativa, ¿sí? O mínima conciencia. Aquí está, que es este y este, amarillo y azul. Y verde es el paciente entonces que está consciente. En este caso sería alerta. La ficha sí va a quedar con colores. Los colores es lo que nos van a colocar o nos van a referenciar puntualmente cómo está el paciente. Estas transiciones, pues no voy a hacer mucho énfasis en las transiciones hoy, pues, pero pues sí, es parte de la técnica, ¿cierto? Del trabajo. Las transiciones, por ejemplo, de supino a prono, de supino a sedente, y hay unas formas de hacerlo. Yo tengo, pues en YouTube están las clases y está cómo hacerlo. Lógicamente, este es un paciente más de neurodesarrollo, pero que me lleva a básicamente poder mover el paciente y generarles unas estimulaciones vestibulares bastante importantes. Hay pacientes que, por ejemplo, no se van a levantar o todavía con ese mínimo conciencia no se van a levantar, pero que sí necesitamos, por ejemplo, pararlos. ¿Por qué se necesitan parar? Y ojo, hay que tener mucho cuidado con la alineación, porque los pacientes acostados todo el tiempo van a sufrir de algo que llama la hipotensión ortostática. Y la hipotensión ortostática es un problema bastante grande que genera no solamente alteraciones vestibulares, sino cardiovasculares bastante grandes. Entonces al paciente hay que moverlo, lógicamente moverlo en las mejores condiciones, moverlo despacio, moverlo entonces con toda la seguridad, teniendo la alineación, ¿cierto? Pero yo puedo hacer transiciones o llevarlo a sedente y a bípedo, y además porque da experiencias sensoriales. Recuerden que el paciente, como es un adulto, en un paciente con trauma cronioencefálico normalmente es un adulto, un niño, ya él caminaba, y eso hacía que él tuviera la sensación que su corazón tuviera una posición, ¿cierto?, en contra de la gravedad. Al no hacer esto y al estar acostado todo el tiempo, el paciente se va a deteriorar rápidamente. Entonces, sí tener en cuenta que tenemos que estar favoreciendo sus cambios de posición en la mejor forma posible, y esto ayuda a la estimulación vestibular y por lo tanto entonces a la activación sobre todo del puente, el puente y el mesencéfalo, pues del tallo cerebral. Ya vamos a ir cerrando, pero también, por ejemplo, la parte de la función táctil, sobre todo profunda, ¿cierto? Se hace una evaluación y también se encontró, ¿sí? Que tenía aquí como el nivel, que cuando se hace una estimulación, pues el paciente rechaza el estímulo, ¿cierto? Cuando se aprieta una parte, el paciente no ubica el dolor, todavía como que no lo localiza, pero sí puede fácilmente quitar la mano, ¿cierto? Donde es entonces estimulada. Normalmente no con dolor, sino con una presión más profunda. Entonces, bueno, si se le hace en la cara, puede aportar la cabeza o puede retirar, y también entonces estaba en ese nivel 3. No hablando puntualmente de este caso, pero es para que tengamos en cuenta que esa sensación profunda está a través de conexiones y vías como la espinocerebelosa, las espinocerebelosas, pero puntualmente el táctil profundo se hace y se reconoce con el gracílico uniforme. Esto es muy importante porque el gracílico uniforme es un estimulante directo del bulbo raquídeo y también de, el tálamo. Y esto hace entonces que sea una buena, una buena opción de trabajo. Cuando nosotros hacemos movilidad articular, estamos estimulando mecanorreceptores que van por esas vías, las espinocerebelosas y el gracílico uniforme. Esto ayuda muchísimo. También se ha encontrado que la terapia de vibración es un buen sistema de estimulación, pero lo utilizan los fisioterapeutas. Entonces, la vibración. Hay que tener en cuenta es que la vibración tiene recomendaciones muy importantes. Hay que mirar los antecedentes, eh, sobre todo de convulsiones que haya tenido el paciente, y tener mucho cuidado porque es un excitador bastante fuerte y puede generar o aumentar las convulsiones.
pero si no, es una buena estimulación y se ha mostrado una buena, adecuada evidencia sobre esa parte. En la función oculomotora, ¿sí? Y cómo se podía enderezar, también se veía que aparta la cabeza y cierra los ojos a protección, ¿sí? Esa función oculomotora. Entonces también colocamos entonces que estaba a nivel 3. El contacto visual, el seguimiento visual, el ajuste postural es vital. La estimulación, entonces, tratar de contacto visual después que me siga visualmente es muy importante. Y si esa cabeza acompaña, entonces, ese tronco acompaña la cabeza y viceversa, entonces ya estamos hablando de ajuste postural y es una muy buena técnica para poder entonces hacer el trabajo. En la parte olfativa encontramos también 5 niveles. Si encontramos que se le hace la estimulación olfativa, pues hay un patrón flexor, que hay presencia de succión, que hay sobresalto. Mire que todo esto es un patrón reflejo, ¿sí? La apertura ocular a través del reflejo. Entonces me lleva a colocarlo en el nivel 2. Todavía no gira la cabeza, ¿cierto? Todavía no rechaza, o sea que no está en el nivel 3. Todavía no logra esa respuesta a nivel olfativo, que es importante evaluarla y que es muy poderosa, o sea, que yo puedo hacer que un paciente empiece a hacer activaciones de cabeza a través de la estimulación olfativa. No tienen que ser estímulos agradables, por ejemplo, puede ser, normalmente yo utilizo pimienta, hay que tener en cuenta que la pimienta es bastante fuerte y puede quemar las fosas nasales. Hay que tener eso en cuenta, hay que vigilarlo mucho, pero hay elementos bastante interesantes. Por ejemplo, la esencia de vainilla, el café y la pimienta son unos buenos elementos para poder entonces hacer estimulación y buscar entonces el proceso de intervención. Recuerden que los alimentos también, por ejemplo, las esencias o sabores, o sea, ya venden esencias o olores de arroz con pollo, tamal, o sea, y si, por ejemplo, a él le gustaba mucho el tamal o a ella le gustaba mucho el tamal, eso es parte como de, se podría hacer, utilizar como estímulo. La estimulación olfatoria es muy poderosa, reconecta bastante fácilmente las huellas sensoriales que deja la parte olfativa y además es muy emocional y hormonal, o sea, organiza muchísimo la parte de activaciones. En la función visual encontramos que aparta la luz y motora. Recuerden que aquí diferenciamos lo oculomotor de lo visual. Son dos elementos diferentes, ¿sí? Aquí lo visual lo estamos viendo como el segundo par, mientras lo oculomotor lo estamos viendo como el tercero, el cuarto y pues el sexto, o sea, estamos viendo a nivel oculomotor. La estimulación visual también, utilizar tarjetas muy grandes, utilizar lo biográfico, ¿sí? Las tarjetas rojo con fondo blanco o blanco con fondo negro son entonces mucho más estimulantes y ayudan a conectar al paciente muchísimo mejor, ¿sí? Primero solo iconos o solo figuras, pero después entonces si ya estamos trabajando letras y números o estamos buscando esa mayor participación o alternativas de comunicación, los fondos, ¿cierto? Rojo con fondo blanco es muy estimulante o blanco con fondo negro es también muy estimulante y ayuda al proceso. Entonces, a este paciente le dio esto. Esa es nuestra ficha, ¿cierto? De algunas funciones y algunas funciones entonces de reconocimiento que podríamos pues ir manejando con esta paciente. Recuerden la regulación ambiental, con ella hicimos algo que se llamaba momentos de silencio, en donde realmente no había nada de ruido, nada. O sea, ni los familiares, ni nada. Lo único que se escuchaban eran los autos que pasaban por fuera, ¿cierto? Los pájaros que estaban cantando, pero eran muy pocos. O sea, literalmente la dejaban sola. Esto es muy importante, estos estímulos, y aunque todavía no hay muchísima evidencia sobre esto, dentro de mi práctica clínica yo lo utilizo y tiene muy buenos resultados. Yo siempre organizo esa parte del poder del silencio, ¿sí? O sea, que no haya estimulación, no hay más, ¿sí? Hay un haikus de Mario Benedetti que dice, no hay más, nada más ensordecedor, ¿sí? Que el silencio, pues no hay nada más estimulador, ¿cierto? Estimulante que el silencio, o sea, cuando todo se queda callado, como que, ¿qué pasó? O sea,
Entonces necesito aumentar mi nivel de atención para poder captar los pocos estímulos que hay. Entonces es muy poderoso y de verdad utilícenlo y eso es muy importante. Bueno, a esta paciente entonces le hicimos este caso y empezamos la misma fase. En la primera fase, pura respiración, mucha movilidad articular. El segundo, muy al bulbo raquídeo. En el segundo, entonces, mucha movilidad articular, pero el tren superior se le hizo grafestesia, o sea, trazo sobre la mano. Se le trabajó mucho posicionamiento a través de las transiciones, estimulación visual, olfativa muy transversal. En la fase 3 muy de mesencéfalo, ya estimulación más visual, estímulos auditivos, mucho más cambios de posición, ¿sí? Estabilidad y esperando como ya muchas más respuestas, por ejemplo, el estímulo del café, ¿cierto? Que le gustaba y que se veían respuestas. Por ejemplo, salivación, ¿cierto? O inclusive algunas respuestas a algunos olores como la loción que utilizaba antes. Todos se manejaban con tiempo, la fase uno entonces con diferentes inputs. Miren que al final lo que buscábamos es que las actividades en las primeras fases tuvieran pocos inputs, o sea, poca estimulación. Si fuera todo táctil o de presión, por ejemplo, trabajando la reja costal, que no hubiera nada más. O de pronto solamente el escuchar algún tipo de música, pero que no hubiera mucho más estímulo, o sea, que no se le estuviera hablando, moviendo el pie, haciendo bulla, la mamá hablando, no, tratar que fueran menos estímulos, ¿sí? Y actividades muy cortas, 20 minutos, la fase 2 25 minutos, para aumentarlas en las otras fases a 30 o más. Y ya se podía combinar mucho más, ya se podía colocar música, hacer flexión de rodillas, por ejemplo, o sea, hacer movilidad articular y además entonces que el familiar estuviera ahí hablándole. O sea, son varios estímulos al tiempo. Eso depende de. Quiero mostrarles ya esta parte del video. Esta es la primera fase de esta paciente, ¿sí? Eh, Tenemos esta primera fase en donde estamos haciendo esa estimulación olfativa, buscamos a través de la estimulación olfativa que haya respuestas, ¿sí? Cuando pasamos, por ejemplo, el olor, ¿cierto? Hay unas activaciones, hay como algunas muecas, algunos movimientos de la cabeza, ¿sí? O sea, ella se da cuenta que estoy pasando el elemento, el olor. Eso es lo primero que queremos, conectarla a través de eso, del estímulo, del input que le estamos brindando. Entonces hay varios estímulos, hay una respuesta más agradable, desagradable, sí, la pimienta negra es muy poderosa, pero hay unos pacientes muy sensibles a eso, entonces los podemos quemar, tener en cuenta. Mire que esa respuesta a mí es eso, súper válida, o sea, ahí está. No solamente hay activación de la cabeza, sino también de la mano, ¿sí? Esto a nivel vestibular, a nivel de la conexión del cerebro es muy importante. O sea, eso es muy, muy valioso. Miren cómo aumentó la frecuencia y la profundidad respiratoria, ¿sí? Esas son las respuestas básicas, pero que son maravillosas en un paciente. Ya cuando hay más respuesta, mire que el paciente ya inclusive se rasca la nariz, ya responde, ya inclusive me mira, ¿cierto? Cuando voy a hacer, porque aquí ya estoy entonces, ya está en un mejor nivel de interacción, ya aquí estoy haciendo transiciones, le estoy favoreciendo esas transiciones. Aquí ya aparecen algunos reflejos, ya el tono muscular se aumentó, ¿cierto? Ya entonces tenemos espasticidad, hacemos toda la transición, ya el paciente empezó a mejorar y empezamos a quitar la gastro, la tráqueo, ¿sí? Esta transición, por ejemplo, la hacíamos inclusive con tráqueo y hacíamos la transición, ¿sí? Y es que ella tenga el ajuste, ¿sí? Cada vez mejor, que pueda entonces ir. Es bastante dispendioso, es bastante, mire que ahí, por ejemplo, estoy trabajando mucho la liberación. Eso es un ajuste postural, la liberación del segmento que quedó abajo, ¿sí? Estoy favoreciendo la alineación, estoy haciendo estímulos muy propioceptivos, muy profundos, ¿sí? Para poder entonces lograr, y sobre todo en el posicionamiento de, bueno, actívate, ok, vuelvo a hacer la transición de regreso y volver a hacer el ajuste, volver a hacer el ajuste, volvemos a hacerlo, volvemos a hacerlo.
¿sí? Es de mucho, mucho, mucho trabajo. Mire que esta ya es una transición mucho más elaborada, ¿sí? Es una transición, por ejemplo, ascendente. Profe, es que todavía no tiene la alineación, la activación de la cabeza, sí, pero es una activación mucho más fuerte que esperemos que vaya haciendo. Ya el ajuste es muchísimo mejor, pero además también la sensación y la experiencia, ¿sí? O sea, a nivel, ahí el corazón empieza a sentir y su nivel y a nivel intestinal, a nivel vesical, empieza entonces a tener mayor profundidad. Y sobre todo esto es un estimulador muy fuerte para la activación cefálica, o sea, para que más adelante podamos tener activaciones cefálicas, como por ejemplo acá. Entonces ya empezamos a tener activaciones cefálicas, entonces ya hay mucha más respuesta, mucha más interacción. Lógicamente hay momentos como estereotipados, reflejos, pero a nivel visual ya interactúa mucho más con la madre, responde algunas cosas, ahí la mamá le está diciendo algunas cosas y ella le responde, le hace muecas, le sonríe. Inclusive la mamá dice, tírame un beso y ella lo hace, los agarra, o sea, su nivel de interacción es muchísimo mejor. No tengo los últimos videos porque no, eh, eh, pues porque no tenemos los permisos, pero pues la paciente está muchísimo mejor, ¿cierto? A nivel de las activaciones, todavía hay muchos problemas osteomusculares, pues de alineación, hay unos reflejos, un tono muscular que trabajar, niveles de conciencia, pero pues si uno ve el nivel de conciencia anterior a esto, pues hay mucho cambio y es un trabajo bastante interesante. La técnica es muy básica, ¿sí? Estas terapias basales son eso, muy básicas, pero son muy interesantes, ¿sí? Seguro cuando tengamos, por ejemplo, esta ficha ya validada, podemos profundizar y hacer muchísimo más estudios, sobre todo también intervenciones mucho más eficientes para mirar en qué podemos ayudar pues, a esos pacientes que han quedado muy comprometidos, son pacientes muy limitados a veces a nivel funcional, pero que pueden ir mejorando, porque si no se les hace un buen tratamiento de verdad, sí se van a estancar. Mm, Hay una probabilidad de que mueran, sí, pero también la posibilidad de que sigan vivos, pero con mayor limitación, con mayor dolor, y con todo lo que eso implica para la familia y para los mismos pacientes. Entonces es complicado. No sé si tengan alguna pregunta, sugerencia. Sí, para mí es un placer estar y compartir con ustedes. Muchísimas gracias por siempre estar. Recuerden y ayúdenme a que podamos estar más, pues, más tiempo y eso lo hacemos compartiendo las redes sociales. O sea, ayúdenme a que podamos crecer mucho más en el grupo de WhatsApp. Las personas que no están, por favor, que se metan en el grupo de WhatsApp. Podamos invitar a otros terapeutas. Que podamos entonces afiliarnos, a suscribirnos al canal de YouTube, que si lo pueden compartir, si lo pueden colocarme un me gusta, porque de verdad eso me ayuda pues a poder entonces estar mucho más tiempo con ustedes y poderles compartir más, aprender. Y bueno, muchísimas gracias. Recuerden que nos estaremos viendo. Tenemos otra actividad la próxima semana, ¿sí? La próxima semana vamos a ver, porque se me había olvidado meter trama raquimedular y posible olvidarnos del trama raquimedular en un curso de patología. Entonces metí ese trama raquimedular. Vamos a ver la próxima semana, o sea, en 8 días. Muchísimas gracias. Ojalá podamos seguir compartiendo. Y bueno, gracias por estar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Sí, por ahí Mirna hace una pregunta en relación a las transiciones. ¿Hay un referente para adultos con secuelas eh, como un referente como escala o Mirna o como algo como para los pequeños, la escala de Alberta? No, las transiciones básicamente ya en un adulto, las transiciones deben acercarse a lo que se ha desarrollado a través de la transición, o sea, que sea lo más típico posible. Entonces, las transiciones en un adulto se deben de medir desde lo típico y pues así uno lo analiza
desde esa dificultad. Si el paciente no puede colocarse en supino y prono, hay que analizar por qué no se coloca en supino o prono, cuáles son los elementos del control motor o de la carga de peso o el enderezamiento, eh, para que no le permite, por ejemplo, hacer esa transición y hacer el trabajo. Pero una escala para pacientes con alteración, es más, las transiciones, por ejemplo, no tienen escala como tal, al menos que yo la conozca. O sea, no hay una escala como que diga, esta es la transición, este nivel, y yo puedo medir cuál es la calidad puntual de la transición. No, uno hace la transición, uno mira qué elementos, cómo la está haciendo y ahí puede como que revisar cuáles son los elementos para a través del control motor, ¿sí? Es básicamente como esa parte, ¿sí? Como hace Alberta, Alberta básicamente hace es un desarrollo típico y el desarrollo típico, pues como el niño no alcanza ese desarrollo típico, ¿sí? Sería casi lo mismo, ¿sí? Lo ideal, Cristel, que las intervenciones es que se hagan todos los días, eso sí, y que uno organice a la familia para que se hagan las intervenciones. O sea, no es hacerle todo el día terapia, pero estos pacientes con mínima conciencia, lo ideal es que se hagan intervenciones todos los días. Una vez a la semana no sirve. Y pues bueno, la ventaja es que como la mayoría de estos pacientes está hospitalizado, entonces teóricamente pues el equipo profesional estaría ahí para hacer ese proceso de intervención. Lo ideal es que sí se haga todos los días. Eso es muy importante porque el paciente fácilmente se desconecta, o sea, el anoiquis se va a instaurar y bueno, es mucho más complejo. Bien, no olviden, entonces vamos a compartir en 8 días. Muchísimas gracias, descansen, cuídense, que estén muy bien.